En una época en la que todo parece tan cuidadosamente coreografiado, desde las sonrisas escénicas hasta los legados glamurosos, ha surgido de repente un clip que ha causado revuelo en las redes sociales. El protagonista es Katt Williams, siempre franco y sin miedo al conflicto. ¿Por qué está causando tanto revuelo este clip? ¿Y qué es lo que se revela sobre Michael Jackson? Míralo ahora para entender por qué el mundo no puede estarse quieto. Un cómico se negó a callar. En un campo en el que mantener una apariencia pulida es de suma importancia, Katt Williams destacó como un obstinado opositor, crudo, sin editar y descaradamente genuino en su presentación. Katt abrazó su posición, en contraste con la mayoría de los cómicos que trabajaban sin descanso para ajustarse a las normas de la corriente dominante y transformarse en personalidades con las que el público en general pudiera identificarse. Cuando estaba en el escenario, no lo consideraba un mero lugar donde gastar bromas. La situación era un campo de batalla para él. Hay un lugar en el que uno puede abordar realidades duras, cuestionar creencias e inspirar el pensamiento, cosas todas ellas sobre las que otros dudan demasiado en hablar. Katt Williams disfrutaba con el dolor, a diferencia de la mayoría de los cómicos, que no se arriesgaban. La forma de expresarse de Katt era áspera, cruda y descontrolada, lo que suponía un cambio con respecto al mundo de la comedia, donde los chistes se fabrican meticulosamente para no afectar a nadie. Su sentido del humor, que a veces se situaba a caballo entre el absurdo y la realidad, se convirtió en un espejo que reflejaba las contradicciones que se ocultaban tras el reluciente barniz del negocio del entretenimiento. Katt no se limitaba a hacer comedia superficial, como muchos otros cómicos, sino que profundizaba en el examen de las estructuras de poder y los hilos de las marionetas que controlaban no solo a los famosos, sino también al público que los adoraba. Sus exabruptos fueron ignorados durante un tiempo considerable como las cavilaciones de una mente anormal, de un hombre que era un individuo excesivamente avanzado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las verdades que pronunciaba empezaron a resonar más profundamente, ya que a menudo resultaban misteriosamente proféticas. El camino que otros temían recorrer fue el que Katt Williams tomó sin dudarlo. A pesar de que resultaba incómodo, era consciente de que la verdad siempre merecía la pena. Después, en medio de una de las tormentas mediáticas más sorprendentes de la década, las profecías de Katt salieron a la palestra de una forma que nadie había previsto. El fallecimiento de Michael Jackson en 2009 fue retratado por los medios de comunicación como un fenómeno. A pesar de que no era inesperado, la trama estaba muy bien empaquetada, con los personajes principales, un artista adicto al trabajo que llegó demasiado lejos, una adicción y el peso de todo lo que había pasado. Para un tipo que había pasado décadas en el arduo candelero, sometido a una tensión constante, era una historia que tenía sentido, pero aceptable para un hombre que había estado sometido a una coacción continua. Sin embargo, bajo esa explicación profesional había un enorme agujero, que Katt Williams llevaba años contemplando hasta que por fin se hizo evidente. Katt ya había llegado al punto de levantar la voz antes de que nadie tuviera el valor de cuestionar la historia oficial. No solo creía que el fallecimiento de Michael era el resultado de un accidente, sino que también pensaba que era el resultado de algo mucho más secreto. Las declaraciones de Katt tenían ahora el peso de alguien que había conocido la verdad mucho antes de que el público en general se diera cuenta de ello, como lo demuestra un trozo de película que había sido redescubierto y comenzó a circular. Está claro que Katt no se limitó a plantear preguntas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Michael, sino que desmontó la historia con un nivel de precisión que resultaba afiladísimo. No vio simplemente a un hombre que había fallecido, sino a un hombre cuya muerte había sido metódicamente planeada, coreografiada y llevada a cabo. Había algo más que una simple tragedia, era un mensaje. Un patrón que Katt había estado discutiendo durante un tiempo considerable antes de la muerte de Michael comenzó a surgir a medida que se desarrollaba la secuencia de acontecimientos, que incluía detalles aparentemente pequeños que otros habían pasado por alto. El análisis que hizo de la última gira de Michael, titulada This Is It, para el público en general, era poco más que el nombre de una gira de regreso, que fue ampliamente considerada como un retorno icónico a los escenarios para el rey del pop. Katt, en cambio, lo veía como mucho más que eso. Él opinaba que el término era algo más que un simple eslogan de marketing desde el principio.
No se trataba solo del regreso triunfal de Michael Jackson a los focos, sino más bien de una advertencia, un mensaje críptico oculto a plena vista. En su opinión, This Is It no trataba solo del regreso de Michael a la industria musical, sino de la conclusión de su vida. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Un coro de incredulidad comenzó a resonar con la voz de Kat. Al examinar con delicadeza las circunstancias de la muerte de Michael bajo una nueva luz, las personas empezaron a dudar de todo lo que creían saber sobre el trágico suceso. ¿Fueron las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Michael Jackson genuinamente la consecuencia de un mal juicio, o había algo más secreto en juego? Había pasado mucho tiempo antes de que el resto del mundo se diera cuenta de que al rompecabezas le faltaban piezas, pero Cat Williams ya había empezado a encajarlas. Y ahora, sus comentarios, que habían sido ignorados en el pasado, resonaban con más fuerza que nunca. El título de la gira lo significaba todo. This Is It pretendía ser una proclamación de victoria, un regreso épico a los escenarios y una oportunidad para recuperar el trono del rey del pop cuando Michael Jackson anunció su gira de regreso. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. En apariencia, parecía una promesa de expiación, de recuperar la gloria que se le había asignado en el pasado. Sin embargo, Cat Williams interpretó el título como algo más siniestro y premonitorio de lo que realmente era. Su interpretación de la frase era que era algo más que un simple eslogan pegadizo. Más bien, era un mensaje enigmático y una advertencia a la que nadie prestaba atención. Cuando Cat observó esas tres palabras, las vio concluyentes y triunfantes al mismo tiempo. Se acabó. Esa era la conclusión. Este es el principio del fin. El anuncio de la gira provocó en Cat Williams una sensación de pavor que no podía quitarse de encima. Michael, la persona legendaria a la que había servido en el pasado, parecía estar agotado. Aunque su rostro seguía siendo innegablemente el de Michael Jackson, parecía más delgado que antes. Era cansancio en sus ojos, pero también había algo más profundo. Después de pasar tanto tiempo recluido, ahora se esforzaba por reaparecer ante todo el mundo. Sin embargo, había algo peculiar en su presencia. En el ambiente se percibía un trasfondo de tensión, que iba acompañado de una palpable excitación presente en el aire. Se tenía la sensación de que este no sería el magnífico regreso con el que todos habían soñado, sino algo más desafortunado, la conclusión de una historia con más giros inesperados de lo que nadie hubiera podido imaginar. Cat nunca había presenciado nada parecido a la pasión que se respiraba durante los ensayos. La música, la iluminación y el baile daban la impresión de que se trataba de una despedida. En cada movimiento había un alto nivel de intensidad, precisión y deliberación. Sin embargo, había una palpable sensación de melancolía en el ambiente, debido a la pasión con la que se movían. Parecía que los bailarines no bailaban para el público, sino para una conclusión inevitable. Sin embargo, Cat fue capaz de ver a través de todas las piezas del decorado, que eran magníficas y más grandes que la vida. Michael no solo se preparaba para un concierto, sino también para despedirse de sus amigos y familiares. La interpretación de Cat del título, This Is It, se hizo cada vez más profunda y profética a medida que pasaba el tiempo. A Michael no le preocupaba alcanzar la victoria. En ningún caso pretendía ser una celebración del tipo que había sido. Anunciar el final era el propósito de esto. Se trataba de reconocer que él era consciente de algo que el resto del mundo no lo era. Algo aún más inquietante a tener en cuenta. Mientras actuaba, Michael Jackson no solo actuaba para su público, sino también para sí mismo. Además, la actuación de Cat le sirvió de panegírico. Cat vio y experimentó el peso del sufrimiento de Michael mientras observaba. Como resultado de pasar décadas en el ojo público, el rey del pop era un tipo sometido a un grado sin precedentes de escrutinio, de presión sobre su carrera. Su actuación final, que fue también su mensaje de despedida al mundo, se tituló This Is It. A pesar de ello, no se trataba solo de la música, tenía que ver con el inquietante silencio que permanecía a su alrededor. El mundo estaba siendo informado por Michael a su manera única. Parecía como si, en los últimos momentos de su vida, se estuviera comunicando a través del único medio que conocía bien, a través de su herencia artística. Incluso Cat, que siempre había sido un extraño, lo entendió. Se dio cuenta de lo que otros no se dieron cuenta.
dentro del brillo resplandeciente de una gira de regreso condenada al fracaso desde el principio, había un mensaje oculto bajo la superficie. Una muerte fabricada. El fallecimiento de Michael Jackson ha conmocionado a todo el planeta. Fue un proceso clínico y rápido para los informes oficiales. Los principales medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, retratándolo como alguien abrumado por sus luchas personales. Una figura legendaria que luchaba contra sus problemas internos. Katt Williams, en cambio, vio esta historia como algo más que el relato de la vida de una estrella. Había algo más bajo la superficie. A lo largo de muchos años, Katt Williams había discrepado enérgicamente de la forma en que los medios de comunicación y el mundo empresarial trataban a personalidades como Michael, que no exigía a nadie que examinara con excesiva atención ni que formulara las preguntas desafiantes. Sin embargo, Katt opinaba que esta historia no era más que una cortina de humo sin sustancia, un esfuerzo concertado para ocultar algo mucho más siniestro. En opinión de Katt, la narrativa de la adicción era exactamente eso, una historia. Una historia que contar. Si opinaban que Michael había fallecido como consecuencia de sus propias acciones peligrosas, no preguntarían nada más. No se preguntarían por qué alguien que ha alcanzado la cima de su trabajo se encontraría en una circunstancia tan peligrosa. A pesar de que habían estado dominando su vida, no cuestionarían las estructuras de poder, que le habían sumido en un estado de ansiedad y estrés perpetuos durante toda su vida. Esas preguntas no eran algo que los medios de comunicación quisieran que la gente considerara seriamente. Su objetivo era conseguir que se concentraran en la sencilla historia de la adicción, debido al hecho de que simplificaba y hacía las cosas más fáciles de asimilar. En opinión de Katt, las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Michael Jackson fueron mucho más complicadas de lo que los medios de comunicación quieren hacer creer. Sostuvo que la muerte de Michael fue el resultado de las acciones de alguien, concretamente de alguien que tenía más autoridad. La perspectiva de Katt era que la narrativa de la adicción no era más que una distracción, algo que se podía hacer para desviarles de las personas que realmente tenían influencia sobre la vida de Michael. Tenía la impresión de que había alguien de mayor rango. Alguien había sido responsable del fallecimiento de Michael, y había utilizado la adicción como tapadera ideal para sus actos. La gente de todo el mundo estaba informada de que Michael había sucumbido a sus propios problemas personales. Katt, sin embargo, era una experta. Tenía la impresión de que el fallecimiento de Michael formaba parte de un secreto más amplio, un plan que se ocultaría para siempre bajo el manto de la adicción. Y en su mayor parte, la gente de todo el mundo se lo creyó. Sin embargo, Katt no. Él no lo hizo. A primera vista, el mundo del espectáculo puede parecer un brillante campo de juego en el que uno puede alcanzar la fama, el dinero y la expresión artística. Sin embargo, esta percepción errónea no es del todo exacta. Por otro lado, Katt Williams decidió descorrer el telón y mostrar algo más sombrío, una sofisticada red de control y lucha encubierta que se está librando. Hubo una feroz lucha por el control que tuvo lugar entre bastidores de vídeos musicales, alfombras rojas y locales completamente llenos. Ya no se consideraba a los artistas fuerzas creativas, sino que se les reducía a la condición de simples peones, que solo se movían según los caprichos de ejecutivos discográficos, productores y magnates que controlaban los recursos financieros. En el entorno en el que operaba Katt, el silencio era el arma más potente de que disponía el negocio, la cara pública de Hollywood y el negocio de la música, la celebridad. Las actuaciones y los espectáculos no eran más que factores que desviaban la atención. El verdadero conflicto se producía en las salas de juntas y en las reuniones entre bastidores. Estos eran los lugares donde se tomaban las decisiones sobre quién ascendería y quién se vería afectado. Los artistas que se aventuraban a desviarse del guión eran incluidos en listas negras. Sus carreras se veían afectadas y, al mismo tiempo, sus voces se veían limitadas. Según Katt, la industria no era solo una máquina, sino más bien un campo de batalla, y los únicos que sobrevivían eran los que se conformaban. Michael Jackson es un ejemplo de artista que desafió las normas de la industria y luchó contra este sistema. Katt no lo veía solo como un ídolo del pop, sino también como un revolucionario, un individuo que fue capaz de ver a través de la industria. La habilidad, el encanto y la inventiva de Michael no tenían parangón, y siempre había sido una fuerza de la naturaleza.
Sin embargo, cuando falleció, se había convertido en algo mucho más peligroso, un desafío independiente al orden existente, de un modo difícil de comprender. Michael había empezado a contraatacar. Su adquisición del archivo de los Beatles, su protesta pública contra la explotación del negocio de la música y sus frecuentes acusaciones de estar controlado por personas poderosas eran componentes de un conflicto mayor en el que estaba inmerso. Había llegado a una sorprendente comprensión, cuando se hizo demasiado prominente. El mismo negocio que le había ayudado a llegar a la cima de la industria de la música pop también se lo puso difícil. Debido a su incumplimiento de las normas, se había convertido en un objetivo. Kat creía que esto ilustraba a la perfección la guerra silenciosa que se estaba librando en el negocio. Una batalla en la que Michael, a pesar de su prominencia, estaba sufriendo una derrota. Casi inmediatamente antes de su trágico fallecimiento, Michael había iniciado el proceso de recuperar su colección de música. Luchó por la propiedad, por la capacidad de gobernar su propio arte y por la libertad de crearlo. Sin embargo, no solo desafiaba la ley por motivos comerciales. Se trataba de una cuestión de supervivencia. Antes era considerado un activo por los magnates del negocio, pero ahora lo consideraban una carga. El poder tenía la máxima importancia en el despiadado mundo de la industria del entretenimiento. Dejabas de ser considerado un artista cuando te convertías en un peligro para esa autoridad. Se vuelve a investigar el vínculo con Michael Jackson. Un ajuste de cuentas paralelo tenía lugar al mismo tiempo que los murmullos en la industria del espectáculo se hacían más fuertes a medida que aumentaba el peso del escándalo. Algo que estaba relacionado con el misterio sin resolver del prematuro fallecimiento de Michael Jackson. Durante muchos años, el público en general había tenido la impresión de que la muerte de Michael Jackson fue el resultado de un triste accidente, consecuencia de su propia dependencia excesiva de métodos poco saludables y de una vida consumida por la celebridad y los altos niveles de presión. Por otra parte, a medida que salían a la luz más realidades sobre el lado sombrío de la industria, la cuestión que había permanecido oculta a plena vista durante mucho tiempo empezó a salir de nuevo a la luz. ¿A quién benefició realmente la tranquilidad de Michael? Para Cat Williams era obvio que existía una relación. No es exacto decir que Jackson era solo una superestrella que había perdido el control de su vida. Los poderes fácticos le veían como la representación de algo mucho más peligroso. Michael era la encarnación de la propia autonomía. Su música, su legado y su imagen eran cosas por cuya posesión luchaba. Un peligro para aquellos individuos que habían establecido sus propios monopolios sobre el arte y el poder a lo largo de varias décadas. Kat llevaba tiempo insinuando que el fallecimiento de Michael no era un hecho fortuito. No solo los sectores que controlaban la cultura pop, las discográficas e incluso los magnates de Hollywood estaban preocupados por el comportamiento personal de Michael, sino también por su mensaje de libertad creativa. En ese momento, se volvía a prestar atención a la forma en que el mundo del espectáculo trataba a Michael Jackson. En el pasado, su fallecimiento se consideraba una consecuencia desafortunada de la celebridad, pero empezó a parecer más bien un intento deliberado de silenciarle. Durante varios años, Jackson había estado trabajando con el objetivo de recuperar el control de su legado. Michael Jackson, en el ocaso de su increíble vida, no solo se preparaba para una gira, sino también para una revolución en términos de propiedad, identidad e independencia. Michael libraba en silencio una batalla que pocos reconocían, pero que Cat Williams describiría más tarde como la causa subyacente del pandemonium que le rodeaba. Este conflicto estaba teniendo lugar detrás de la deslumbrante cortina de luces del escenario y carteles de regreso. La música pop ya no era relevante para nuestro debate, la cuestión era de poder. Durante mucho tiempo, Michael había vivido bajo el control de contratos escritos con tinta invisible. Estos contratos contenían disposiciones y condiciones que vinculaban su voz, su imagen e incluso sus pensamientos a empresas que se beneficiaban a medida que él se deterioraba en silencio. A lo largo de los años, había sido la preciada posesión de discográficas, imperios mediáticos y multinacionales de todo el mundo, pero cuando la historia llegaba a su fin, algo cambió. El artista que antes evitaba las salas de juntas empezó a entrar en ellas, pero no como visitante, sino como colaborador en el debate. En concreto,
recuperaba los derechos de publicación de sus canciones, disputas sobre propiedad intelectual que se están dirimiendo en los tribunales, poniendo en entredicho la legitimidad de contratos que se redactaron cuando aún era un joven talento. Poco a poco fue eliminando las enredaderas que se habían adherido a su herencia como grilletes, lo hacía pieza por pieza, no solo intentaba volver al escenario, sino también salir de la jaula, y según Katt Williams, eso era lo más arriesgado que podía haber hecho en esa situación. Michael Jackson había pasado de ser un simple artista a un gran individuo a los ojos de Katt, un tipo demasiado fuerte, demasiado influyente y demasiado consciente para que se le diera total autoridad sobre la situación. El mismo equipo que antes imprimía sus carteles y cortaba sus cheques miraba ahora a un tipo que había dejado de atenerse a las normas que había establecido. Su deseo era tener la propiedad completa de la biblioteca de los Beatles. Su objetivo era abogar por una estrategia de distribución que eliminara la necesidad de intermediarios. Su objetivo era crear un mundo en el que los jóvenes artistas no tuvieran que presionar para ser reconocidos. Sin embargo, cuando se trata de la industria del entretenimiento, rara vez se concede la independencia. Además, el sistema no entrega las llaves cuando alguien como Michael intenta hacerse con ellas. Se realizan cambios en las cerraduras. Se entra en combate. Katt Williams dilucidó la situación. No había ninguna razón natural que condujera a las cosas del deseo de libertad de Michael. Los ensayos de DCZ, alabados por los medios de comunicación como prueba de una recuperación milagrosa, eran, en opinión de Katt, secuencias de un acto final que nunca había tenido intención de componer. No estaba claro que Miguel fuera un hombre preparado para atraer al mundo, parecía un hombre rodeado, agotado y coaccionado, aunque no fue una gira elegida, fue una actuación escrita bajo presión. Sonreía, pero no estaba seguro, y bailaba, pero no era libre. Por fin, el mundo entero presta atención. Durante muchos años, Katt Williams recorrió un camino desprovisto de compañía. Su voz atravesaba la estática, mientras era absorbido por un sector cimentado en la imagen y la tranquilidad. No era solo una broma lo que estaba diciendo, él hacía sonar una alarma. A pesar de que el resto del mundo le ignoraba, permaneció impasible y plantó la semilla de la verdad que nadie quería aceptar. Se referían a él como descontrolado, caótico y un lastre. Sin embargo, algo mucho más desagradable ocurría entre bastidores de los arrebatos virales y los titulares. A pesar de que Katt Williams había visto lo que ocurría detrás de la cortina, nunca dejó de intentar descorrerla. A principios de la década de 2000, cuando su humor estaba en alza y sus actuaciones cinematográficas habían alcanzado el estatus de culto, Katt empezó a hablar sin tapujos de los sistemas de poder que influyen en los artistas. Sacó a la luz los hilos invisibles, revelando así la forma en que la celebridad se empaquetaba, se vendía y se tomaba. Dijo que había guardianes, auténticos guardianes, individuos que tenían la capacidad de hacer o afectar a una carrera con algo tan simple como un susurro, una bola negra o un titular ingeniosamente colocado. Cuando hablaba, la gente se reía o ponía los ojos en blanco. Los presentadores de programas nocturnos le despidieron. Nunca se rindió. Katt llevaba tiempo insinuando que la causa del fallecimiento de Michael no fue simplemente una cuestión de decisiones personales o un drama mediático, sino más bien un desmoronamiento. A pesar de haber batido todos los récords y de haber unido a personas de todo el mundo a través de la música, Michael Jackson también había desafiado el statu quo. Katt creía que había compensado sus acciones luchando por el control de su catálogo, posicionándose en contra de entidades fuertes y pagando el precio por ello. La gente no estaba preparada para el remate que se esperaba cuando Katt rompió finalmente su silencio por completo, identificando nombres, explicando procedimientos y conectando los puntos que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Una gran revelación. Fue un hecho grave y peligroso que dejó sin habla a todo el planeta. Hubo un cambio repentino en todo, debido a que Katt ya no era el único que cobraba. El manto que había servido para ocultar el negocio del espectáculo había empezado a levantarse. Las salas de los tribunales se llenaron de testimonios de antiguos ejecutivos, productores y otros conocedores del negocio. Afloraban documentos, se investigaban rastros ocultos de actividad financiera. Además, por primera vez, la gente prestó atención al hombre que actuaba en el escenario con su pelo alborotado y sus ideas más francas. Escuchaban con total concentración.
El imperio del espectáculo, meticulosamente construido a lo largo de varias décadas, empezaba a tambalearse. Hubo un declive de los magnates. Los que habían sido víctimas hablaron. Varios años antes, Kat se había esforzado por advertirnos mediante entrevistas, especiales y comentarios. Por otra parte, ahora que la verdad sobre lo que le ocurrió a Michael Jackson resuena más fuerte que nunca, el mundo entero se ve obligado a reevaluar lo que antes consideraba una profecía había surgido de algo que se había comentado. Como resultado, el mundo entero pudo escucharle por primera vez. Más que romper su silencio, Cat Williams lo hizo. El patrón de negación fue roto por él. Además, al hacerlo, alteró el debate que estaba teniendo lugar sobre uno de los artistas más increíbles que el mundo haya visto jamás. La gente de todo el mundo se sorprendió. Y no solo por lo que había dicho Cat, sino también por el hecho indiscutible que se estaba revelando. Todo el mundo estaba prestando atención. Para comprender plenamente por qué las palabras de Cat Williams tuvieron tanto peso, hay que echar la vista atrás a la extraordinaria aunque turbulenta vida que lo forjó. Juventud y empleo. Maike Cat Williams nació el 2 de septiembre de 1971 en Cincinnati, Ohio, y creció en Dayton, Ohio, en el seno de una familia de testigos de Jehová. Su infancia fue bastante singular y algo inusual en comparación con la de muchos niños de su época. Williams contó en una ocasión que aprendió a leer a los 3 años, y no solo se detuvo en el inglés, sino que también aprendió francés y criollo, algo poco habitual en un niño pequeño, lo que demuestra su capacidad innata para los idiomas y su extraordinaria inteligencia. Parte de la infancia de Williams también estuvo marcada por el tiempo que él y su familia vivieron en Haití durante 1 año y medio para participar en viajes misioneros. Esta experiencia influyó enormemente en su visión del mundo, especialmente en la conexión entre la fe religiosa y la vida real. Sin embargo, fue el estricto ambiente de fe en la familia lo que hizo que Cat Williams se sintiera presionado. Williams decidió dejar a su familia e independizarse. Una decisión audaz para un adolescente. Se mudó a Florida. En medio de todo esto, trató de aferrarse a los valores fundamentales en los que creía. La carrera de Cat Williams como cómico ha sido un viaje extraordinario desde los pequeños escenarios hasta las brillantes luces de los grandes teatros y los programas de televisión nacionales. Cat comenzó su carrera a principios de los 90 en Cincinnati, donde actuaba en clubes de comedia locales. Con su estilo afilado, su fuerte personalidad y su capacidad para conectar con el público a través de temas cotidianos, no tardó en llamar la atención. Su nombre empezó a sonar con fuerza cuando apareció en BET's Comic View, donde dejó una fuerte impresión con su actuación ingeniosa y segura de sí mismo, y sin miedo a tocar temas delicados. Desde entonces, Cat Williams ha sido invitado a actuar en muchos de los principales programas de televisión y giras cómicas, convirtiéndose en una cara conocida en el mundo de la comedia stand-up. Un punto de inflexión importante en su carrera como monologuista se produjo en 2006, cuando lanzó su primer especial de comedia, Cat Williams, Live, Let a Play, que fue aclamado por la crítica y tuvo una buena acogida. Sin embargo, no fue hasta The Pimp Chronicles PT, uno de ese mismo año, que se emitió en HBO. Cat se convirtió realmente en un fenómeno, con sus característicos trajes de colores y su pelo liso, junto con su estilo de comedia de espíritu libre. Se ganó rápidamente el corazón de los espectadores y se convirtió en un icono cultural del stand-up moderno. Tras ese éxito, Cat estrenó otros espectáculos notables como American Hustle, 2007, It's Pimpin', 2008, y Priceless, Afterlife, 2014. Cada uno de los cuales mostraba un enfoque más maduro e incisivo de los temas sociales. En particular, en It's Pimpin', no solo hizo reír, sino que también incorporó puntos de vista profundos. Se le considera un narrador social a través de la risa. Aunque anunció su retirada en 2012, Cat Williams siguió regresando con fuerza con espectáculos posteriores, como Great America, 2018, producido por Netflix. La carrera como actor de Cat Williams ha sido paralela a su éxito en la comedia y ha contribuido a consolidar su estatus de artista versátil en la industria del entretenimiento. Aunque empezó con pequeños papeles cómicos, Cat ha demostrado su versatilidad tanto en el cine como en la televisión.
Cat Williams llamó la atención por primera vez por su papel de Money Mac en la exitosa comedia Friday After Next, 2002, la tercera entrega de la popular serie Friday de Ice Cube, con su estilo cómico, su fanfarronería y su enérgica personalidad. El papel se convirtió rápidamente en un icono, lo que le valió un amplio reconocimiento entre los aficionados a la comedia negra y le abrió las puertas a muchas más oportunidades como actor. Poco después, Cat siguió apareciendo en diversos papeles televisivos y cinematográficos, sobre todo como Bobby Shaw, un cantante engreído pero con sentido del humor. En la comedia de Disney Channel The Proud Family, también apareció en NYPD Blue, una popular serie de televisión en la que demostró su capacidad para interpretar papeles que no eran estrictamente cómicos, mostrando su versatilidad interpretativa. En 2007, protagonizó la serie de televisión Cat Williams, American Hustle, una mezcla de comedia stand-up y situaciones ficticias, en la que se interpretaba a sí mismo en un viaje desde el pequeño escenario hasta Hollywood. La película no solo era profundamente personal, sino que también reflejaba los altibajos de su propia carrera, con una mezcla de verdad y profunda autocrítica. Además, Cat dejó su huella en obras como First Sunday, 2008, coprotagonizada por Ice Cube y Tracy Morgan como Ricky, un vagabundo con un corazón cálido y un sentido del humor único. Su papel aportó un equilibrio de risas y profundidad emocional, dando mucha vida a la película. Cat Williams también ha puesto voz a muchos personajes animados, entre los que destaca a Pimp Named Slickback, un chulo llamado Slickback, en la serie de animación The Boondocks. Con su voz inconfundible y su dramatismo, creó un personaje secundario icónico, recordado por los fans por su estilo cómico único. Recientemente sorprendió a todos con su papel en Atlanta, 2018, de Donald Glover, serie ganadora de un Emmy. En el episodio Alligator Man, Cat interpretó a Willie. Este papel no solo demostró su madurez en la actuación, sino que también fue muy apreciado por la crítica, y muchos lo consideraron una de las mejores interpretaciones de Cat en su carrera. Ganó el premio Emmy al actor invitado sobresaliente en una serie de comedia, 2018, por este papel. Un hito importante que demuestra su talento interpretativo más allá del escenario de la comedia de stand-up. Cat Williams siempre deja una huella clara cada vez que aparece. Selecciona cuidadosamente sus papeles, a menudo dando prioridad a personajes con fuertes personalidades y mensajes sociales, lo que refleja su verdadera naturaleza y sus puntos fuertes como cómico y actor. De repente, pudieron oírle. Y fue en ese preciso momento cuando todo el mundo empezó a comprender que Cat Williams había tenido razón todo el tiempo. ¿Hasta qué punto Cat Williams estaba revelando una realidad espeluznante, o simplemente estaba uniendo puntos que nunca habían estado ahí? En la sección de comentarios, por favor, comparte tus ideas. Le agradecemos que se haya tomado la molestia de ver este video con nosotros, y esperamos verle en el próximo.